Buenas tardes amigos, hoy les traigo un programa especial y les confieso que me estremece la exhibición de la crueldad que realizan ciertos poderosos y no me han alcanzado 15 años de carrera, que ya están dejando sus huellas incluso, para acostumbrarme a la suprema inmoralidad de quienes no ven al prójimo como un ser humano dueño de derechos, sino como ganado. El célebre pensador griego Aristóteles dijo alguna vez que los tiranos se rodean de hombres malos, porque les gusta ser adulados y ningún hombre de espíritu elevado les adulará. Esta frase va como anillo al dedo a todos los demagogos que pueblan la tierra, ¿ok? Y hoy vamos a hablar de uno de los experimentos más infames que están teniendo lugar en la actualidad, concretamente en los Estados Unidos, pero antes quiero recomendarles un trabajo increíblemente riguroso y esforzado que he dirigido y que he ejecutado junto a mi equipo y del cual estoy absolutamente orgulloso, que es nuestro documental Los increíbles orígenes secretos de Estados Unidos. Les hablamos de una serie de situaciones que encontrarán perfectamente paralelas a la actualidad, pero que tuvieron lugar durante la Revolución Americana. Es nuestro especial del 4 de julio. Les hablamos del verdadero héroe de esta gesta, un hombre que fue purgado, un hombre que fue censurado, un hombre que fue castigado, un hombre que casi pierde la vida tanto en la Revolución Americana como en la Francesa, que es Thomas Paine. Le hablamos de los degenerados, el resto de los padres fundadores de los Estados Unidos, violadores de esclavos, hipócritas. Jefferson concretamente asesinó a un crítico, lo mandó a matar directamente. Y bueno, una serie de joyitas que explican cómo Estados Unidos llegaron a ser lo que son hoy, desde la raíz. Los increíbles orígenes secretos de Estados Unidos, incluido el rol de la masonería, de los verdaderos Illuminatis, de la original orden de los Iluminados de Baviera y de los jesuitas. Estará al final de este video para que puedan verlo, y también quiero recomendarles nuestro documental de los jesuitas, cuyo link está en la descripción, La siniestra historia de los jesuitas, que también estamos haciendo sus trabajos históricos realmente rigurosos que viajan hasta la actualidad. Concretamente con los jesuitas pasamos de abordar desde Napoleón y el Imperio Español a Fidel Castro y Bill Clinton y el derrocamiento de Benedicto. Pero bueno, creo que contribuirán y mucho a educar a la gente. Volvamos al tema que nos ocupa hoy, producción, y es el siguiente. Les acabo de decir que los tiranos se rodean de villanos, porque la gente buena no los va a adular. Bueno, esta frase le cabe como anillo al dedo, concretamente a Trump hoy, quien toda su vida estuvo acompañado de lamebotas advenedizos, poco leales de hecho, desleales podríamos decir, que fueron alimentando su ego para ocultar la mediocridad empresarial. Sin embargo, si algo tiene Trump es una gran aptitud como showman, no se le puede negar, y esto que hoy hablaremos no es otra cosa que un show bizarro y monstruoso. Su segunda presidencia encuentra a un Trump eventualmente peor que el primero, devenido ya en déspota y que busca contentar a sus bases más dogmáticas en una cruzada contra los inmigrantes. Sin embargo, esta vez el King Kong anaranjado ha cruzado todo límite ético y moral. No contento con expulsar gente inocente afuera de los Estados Unidos, enviarlos a Guantánamo, una prisión militar donde se tortura, o a los campos de concentración de Bukele en El Salvador, ahora quiere poner a los trabajadores honestos, estuvieron años entregándole su vida al sueño americano, en instalaciones rodeadas de cocodrilos. Sí, oyeron bien. Estamos hablando de Alligator Alcatraz o Alcatraz Cocodrile, Alcatraz Cocodrilo, un verdadero campo de concentración moderno que está en medio de un pantano, y el nombre hace alusión a la famosa prisión que era conocida porque nadie podía escapar de allí. La construcción e inauguración de este complejo ha generado alegría entre los más radicales xenófobos y nacionalistas blancos de Estados Unidos, y una gran indignación entre amplios sectores que se oponen, calificándolo como un acto profundamente inhumano. Y esto ya incluye a numerosos grupos, por ejemplo, la organización Católicos por Trump. Muchos grupos republicanos ya dijeron hasta aquí. Estamos en contra de la inmigración ilegal, pero esto es demasiado. El día de hoy vamos a hablarles acerca de esta fortaleza maligna y las repercusiones que está ocasionando alrededor de Estados Unidos. Desde que era niño, Alejandro Barranco fue inculcado por su padre Narciso
en el amor y la devoción por Norteamérica, la tierra que los acogió. Su progenitor se sentía verdaderamente agradecido por vivir el sueño americano. Narciso había emigrado ilegalmente desde México a sus 17 años de edad, cuando ya comenzaba a arreciar la violencia extrema que produjo la guerra contra las drogas producto de Estados Unidos. Pero se sentía tan contento con el tío Sam que le enseñó a sus pequeños a no odiar ni tener disgusto alguno con su patria más allá de que no los reconociese como ciudadanos. Estas lecciones calaron fuerte en Alejandro, quien, de hecho, se enlistó en el ejército y fue enviado a Afganistán. No me parece tampoco muy admirable de Alejandro, pero bueno, en aquel paraje remoto de Asia Central fue uno de los soldados encargados de la desastrosa y caótica evacuación durante el gobierno de Joe Biden. Los talibanes avanzando hacia la capital a toda máquina y los afganos desesperados, tratando de subirse a los aviones militares, quedaron para siempre grabados en la memoria de nuestro hombre. Lo que nunca se imaginó nuestro protagonista es sentir aquella angustia y aquel dolor de los afganos desesperados, a los que habían estado, por cierto, sometiendo los norteamericanos durante 2 décadas, en carne propia. Cuando vio por redes sociales cómo agentes del ICE perseguían a su papá, lo reducían y lo golpeaban con ferocidad, su mundo se desmoronó completamente. Su progenitor, el hacendoso Narciso, estaba trabajando como jardinero en el centro comercial de Santa Ana, en Los Ángeles, cuando vio a los fornidos y enmascarados agentes del ICE. Como si fueran los jinetes del apocalipsis, Narciso naturalmente entró en pánico e intentó escapar de sus captores sin suerte. Alejandro logró comunicarse con su papá, quien le informó que estaba ya en un centro de detención, tras una golpiza inmisericordia y brutal que no podemos reproducir aquí por las políticas de la plataforma, pero que ustedes mismos pueden buscar. Ahí ven a Narciso, un hombre de bien, que terminó convertido en una especie de papilla sanguinolenta por culpa de los monstruos hilderianos que envió Trump. Y sí, ya estoy cansado. Durante muchos años de mi vida critiqué a los progresistas y demás que decían que Trump era casi un nazi. Bueno, Trump se ha convertido en casi un nazi. Esto es definitivamente un acto de barbarie. Narciso le pidió a su hijo que por favor recoja sus herramientas de jardinería que habían alimentado a 3 hijos, a una esposa y ese caballero durante tantos años. Le pidió también que terminase el trabajo porque lo había cobrado y no quería fallarle a los clientes. Nuestro protagonista escuchó estas palabras mientras su papá sollozaba y temblaba de miedo. Ale tiene el corazón despedazado. Había servido como carne de cañón para el tío Sam, sus 2 hermanos también, pero él fue enviado al país más peligroso y estuvo a punto de morir el día de la evacuación. Arriesgó su pellejo por aquella nación que le enseñaron a amar, pero el gobierno de Estados Unidos le pagó de la manera más despreciable, arrestando a su padre, un humilde jardinero que se ganaba el pan con el sudor de su frente, como si fuera un criminal. Criminal, el que decidió esta política nefasta. Ahora Alejandro y su familia temen que Narciso sea deportado a México. Sin embargo, su destino puede ser todavía peor que la muerte, si eso cabe. Al otro extremo de la nación, en el sudeste, en el estado de Florida, acababa de ser construido un complejo ubicado en una zona remota cuya utilidad será albergar inmigrantes ilegales. Se trata de un lugar donde las chances de escapar son mínimas. La fortaleza de los reptiles se encuentra al sur del estado de Florida. La administración del gobernador Ron DeSantis, que dijo que Trump estaba gagá y había que jubilarlo, pero ahora se tragó sus palabras, no tuvo que construirlo desde cero, puesto que en el lugar ya había cierta infraestructura. Aquel sitio no fue concebido originalmente como un centro de detención, sino como el futuro de la aeronáutica. Antes de llamarse Alligator Alcatraz, era conocido como el Everglades Jetport y fue inaugurado en 1968. El próximo era construir un aeropuerto 5 veces más grande que el John Fitzgerald Kennedy de Nueva York. Ese era el propósito, que se convierta en un centro intercontinental para aviones supersónicos, que en todo caso sería más productivo para la humanidad, ¿verdad? La entidad encargada del proyecto fue la autoridad portuaria del condado Miami-Dade, la cual compró 39 millas cuadradas de tierra pantanosa y deshabitada. Asimismo, se tenía pensado conectar el aeropuerto con un corredor vial y ferroviario que uniría Florida con la costa atlántica y el Golfo de México.
Lo más impresionante de este sitio, con sus 6 pistas para aeronaves supersónicas, es que podrían hacer vuelos más rápidos y cómodos. Uno de esos modelos era el Boeing 2027 SST, cuya capacidad iba a albergar ni más ni menos que 300 pasajeros. Sin embargo, los grupos ambientalistas, enemigos del progreso, arruinaron la fiesta y se opusieron a su construcción. El informe afirmó que el proyecto destruiría el ecosistema del sur de Florida y que los pobres caimanes no tendrían su hábitat natural. Debido a la presión de activistas y residentes locales, el proyecto fue cancelado allá por 1970, con una gran pérdida para los inversores. Desde entonces, el Everglades Airport se convirtió en un sitio para competencias automovilísticas, entrenamiento de pilotos y, recientemente, una cárcel para inmigrantes. Los planes para construir un centro de detención datan del año 2023, cuando el estado de Florida fue arrasado por el huracán Ian y el gobernador DeSantis utilizó poderes especiales para atender los desastres. Sin embargo, cuando una avalancha de migrantes cubanos y haitianos llegó a las costas sureñas, huyendo de desastres en los que Estados Unidos jugó un papel clave, y si no, miren nuestros documentales sobre la historia de Cuba y los crímenes nefastos de los Clinton en Haití. Concretamente lo de Cuba, vamos a ser claritos, Estados Unidos puso a Fidel Castro tras haber puesto a Batista y cansarse de él. Pero bueno, cuando llegaron los migrantes cubanos y haitianos, el republicano promulgó un estado de emergencia sobre el cual se basó para confiscar terrenos del condado donde se encuentra el ex aeropuerto Everglades. Los planes de construcción fueron anunciados la semana pasada por el fiscal general estatal James Luthheimer, quien hizo una descripción del lugar y señaló que albergaría hasta 5.000 almas. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional, presidido por Kristi Noem, dijo que reembolsará al Estado $450 millones por la construcción del centro de detención. El monto proviene de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, FEMA, una entidad dedicada a cubrir desastres naturales. Cuando se dio la noticia, muchos desaprobaron esta medida porque temían que no hubiera fondos suficientes para cubrir desastres futuros. De cualquier manera, DeSantis se puso manos a la obra y envió un equipo de construcción a la zona, rodeado de sospechas de corrupción. Esto tomó por sorpresa a las autoridades del condado, quienes reclamaron por no haber sido notificados con anticipación, a lo que un funcionario estatal les contestó mandándolos al diablo. Llevaron maquinaria de construcción y remolques viejos para los trabajadores. Se estimaba que una vez finalizado, contaría con 3.000 camas listas para ser estrenadas por los inmigrantes injustamente detenidos. En la perversa mente de estos republicanos, la flora y fauna le dan el toque perfecto a esta obra de terror. Se estima que en la región habitan 500.000 de caimanes, mosquitos, pitones y serpientes. Al respecto, el presidente Donald Trump se expresó muy divertido por la abundante presencia de estos bichos y de estas plagas y estas alimañas en el antiguo aeropuerto, y además de expresar su intención de visitar el lugar, dijo jocosamente a la prensa que enseñarán a los prisioneros a huir de los cocodrilos corriendo en zigzag. Escuchemos. I guess that's the concept. This is not a nice business. I guess that's the concept. If the snakes are fast, but alligators are, but we're going to teach them how to run away from an alligator, okay? If they escape prison, how to run away. Don't run in a straight line. Run like this. And you know what? Your chances go up about 1%. No me causan la más mínima gracia. Estos fanfarrones que parece que se regocijan con el sufrimiento de los débiles, terminan dándole razón a todos los clichés que pueden existir sobre ellos. Recordemos este instante de sabiduría proverbial de los Simpson. Oficina Central del Partido Republicano. Salve, hermanos, Coronon Silaria, Osumayoc. Osumayoc. Bien, caballeros, viene la campaña del alcalde.
Si queremos vencer a dinero, necesitamos un candidato con nombre, prestigio e influencia en medios. Un buen líder que haga justo lo que se le diga. ¿Los demócratas son mejores? No. Los demócratas en todo caso son incluso más hipócritas y marginalmente peores por ello, pues terminan llevando políticas muy similares. Recordemos la ley penal Biden, ¿no? Que encerró a tanta gente por faltas menores y delitos sin víctimas en la cárcel para el resto de su vida, ¿no? Un negocio para los constructores de cárceles. O el muro de Clinton, porque el primero en poner el muro fue Bill Clinton. Así que no estoy haciendo una reivindicación del ala izquierda de la política americana, sino un repudio del total. Volvamos a la cronología. El pasado martes Trump abandonó Washington y se dirigió a toda prisa hacia Florida, acompañado de Kristi Noem, la asesina de perros, y Ron DeSantis. Y así fue como los tres chiflados recorrieron las instalaciones. Cuando compareció ante la prensa, volvió a bromear sobre la presencia de cocodrilos y dijo que muchos policías se parecían a los reptiles y que el lugar era bonito. Can be. I mean, you don't always have land so beautiful and so secure. We have a lot of bodyguards and a lot of cops that are in the form of alligators. You're not dependent so much. But I wouldn't want to run through the Everglades for long. We'll keep people where they're supposed to be. Those are very important things. We're setting records at the border. You know, we had no people come through that. Zero, no people. But we're going to keep it that way. So. Bueno. Y la inflación de Estados Unidos cada día peor y la devaluación del dólar que nos está matando a todos los que ganamos en dólares. Gracias, Donald. El récord de devaluación del dólar de la historia. ¿Quieren que les explique facilísimo cómo es que la inflación es producida por echar inmigrantes? Tú disminuyes la fuerza de trabajo disponible del mercado en forma artificial como un psicópata fascista o socialista, entonces suben los precios del empleo porque tienes que cubrir puestos que no está cubriendo la gente normal y se ha disminuido la oferta, entonces la demanda tiene que pagarse más cara, entonces esos precios luego pasan a los productos para sostener la rentabilidad que pagan los consumidores y eso es lo que genera inflación, entre otras cosas, ¿no? Además de regalarle armas a Israel y matar en masa palestinos y bombardear Irán, ¿no? Mientras recorría aquel lugar sombrío, Trump expresó su intención de reabrir la famosa cárcel de Alcatraz, cerrada desde 1963 y que sirvió como inspiración para su pantanosa versión de Florida. Trump entonces declaró que el aspecto amenazador de la mítica prisión era el lugar ideal para albergar criminales y desde hace 6 meses estaba en conversaciones con diversas empresas constructoras, seguramente asociadas a la suya, para llevar a cabo el proyecto. Asimismo, se refirió al Alcatraz de Caimanes como una forma de persuasión para que los indocumentados se autodeporten. De lo contrario, iban a hacerle compañía a los cocodrilos. Quizá dentro de sus estómagos le faltó agregar, ¿no? Al sádico. People don't have to come here. If they self-deport and go home, they can come back legally. We will let them come back legally. And there is a lot of self-deportation. Yes, but if you wait and we bring you to this facility, you don't ever get to come back to America. You don't get the chance to come back and be an American again and work here. So. Siento asco. Como parte del macabro espectáculo, DeSantis y Trump se tantearon demasiado, al punto que sus palabras parecían declaraciones de amor. El mandatario le dijo al gobernador: "You're my friend, siempre serás mi amigo, eres mi amigo y siempre lo serás". A lo que Ronnie respondió: "Quizás tengamos algunos enfrentamientos en el futuro, lo dudo, pero siempre volveremos porque tenemos sangre que parece coincidir bastante bien". Luego de la visita presidencial, el fiscal estatal de Florida anunció en Twitter que la noche del miércoles 3 de julio recibirían a los primeros inmigrantes ilegales, quienes se quedarían temporalmente en las instalaciones para luego ser deportados a sus respectivos países. ¿Será que entre estos detenidos está Narciso, el papá de Alejandro, nuestro protagonista? Esperemos que no, porque si fuera enviado a aquel horrible destino, bueno, la verdad que la historia se volvería más triste de lo que ya es. La construcción de esta abominable monstruosidad de concreto ha despertado el rechazo de numerosos estadounidenses y otra vez los ambientalistas y los nativos americanos. Esta vez yo me sumo, muchachos.
En los últimos días, varios manifestantes se congregaron en una carretera cercana al sitio de la construcción. Agitaban sus carteles que decían "Only air, no rocks, no prison", aunque algunos autos tocaban bocina en señal de apoyo. Los ambientalistas llegaron a presentar una demanda federal con el objeto de frenar la construcción del centro de detención y que sea sometida a una revisión ambiental. Argumentaron que Alcatraz Alligator ponía en peligro no solo el ecosistema, sino la supervivencia de los animales. Pero ¿por qué no se van a...? O sea, me parece que lo que más importa es que hay gente trabajadora y honrada, privada de su libertad, que está por ser expulsada a países de los que tuvieron que huir por los descalabros que hizo Estados Unidos allí, ¿ok? Me parece que ese es el tema, ¿no? No los pobres caimancitos de mí. Entre los indígenas que protestaban se encontraban las tribus Seminola y Miccosukee, quienes se opusieron al proyecto de Trump y DeSantis porque consideran aquel pantano como un santuario y parte de su estilo de vida. Los usuarios en Internet también expresaron su molestia cuando el Departamento de Seguridad publicó en X una imagen hecha por inteligencia artificial que mostraba a caimanes con gorras de la agencia ICE. El grado de indignación fue tan grande que muchos empezaron a comparar a Alligator Alcatraz con un campo de concentración y sosteniendo que los derechos humanos de los inmigrantes estaban siendo claramente vulnerados. Y eso no es todo, porque los republicanos de Florida empezaron a vender por la web gorras, poleras y termos que llevan impresos Alligator Alcatraz y varios trampistas radicales los compraron y presumieron en sus cuentas como si fuese un chiste. Entrando a ámbitos más oscuros, hay que preguntarse por qué la administración derechista decidió construir esta prisión antiinmigrante en un pantano. Desde que se iniciaron las redadas del ICE, Florida ha sido el estado donde más inmigrantes han muerto en circunstancias poco claras, o mejor dicho, asesinados por las fuerzas de Trump. Hasta la fecha se reporta que 11 personas perdieron la vida en centros operados por la agencia federal. El caso más reciente es el del cubano, huyó de una dictadura y terminó en otra, Isidro Pérez, quien permanecía en un centro de detención en Miami y fue trasladado de urgencia a un centro médico luego de quejarse de un fuerte dolor en el pecho. Lamentablemente, el hombre falleció en el camino. Había sido severamente maltratado por los guardias horas antes. Otra muerte fue la del canadiense Johnny Novielo, detenido por tener antecedentes de vender opioides. Noviedo era epiléptico y recibía medicación especial contra sus convulsiones, pero se la negaron. Su partida de este mundo no ha sido esclarecida ni tampoco incluida en el registro de decesos en la página de la ICE, que quiere hacer verlo como una muerte natural. Estas trágicas partidas nos revelan que la mayoría de los detenidos por el Leviatán de Washington no son malhechores, sino gente inocente que está viviendo un auténtico calvario. El Cato Institute publicó un informe donde reveló que 2/3 de los detenidos no tiene condena por ningún delito, mientras que solo el 7% eran delincuentes violentos. Entonces, de ese tercio que han tenido algún antecedente judicial, la mayoría absoluta eran delitos sin víctimas, desde fumarse un porro en el estado equivocado hasta vender algo sin permiso o comprar pirotecnia o beber agua de la lluvia, ¿ok? Un dato interesante es que la razón detrás de esta desproporción entre detenidos por delitos penales y no penales se debe a que por orden del Ejecutivo, los agentes del ICE tienen la instrucción de detener a todos los indocumentados sin importar el delito que hayan cometido y sin importar si cometieron delitos. Algo que influyó en esto son las cuotas de arrestos, lo que ha impedido que los agentes federales se concentren en capturar fugitivos de verdad, incluyendo asesinos, secuestradores y violadores, porque están centrados en perseguir a trabajadores honestos. This is the law and order, Don. Bueno, debe ser un total infierno pisar aquellas instalaciones. Seguramente estas personas deben sentirse absolutamente traicionadas, degradadas y humilladas, como Alejandro, quien incluso levantó armas, mal hecho Alejandro, por un Estado que ahora está condenando a su papá de la manera más horrenda. Estimados amigos, quiero volver a recomendarles nuestro documental sobre los orígenes secretos de Estados Unidos, su héroe oculto, el rol de la masonería, del esclavismo, de la corrupción, de los jesuitas, de la Orden de los Iluminados de Baviera
Y también les recomiendo nuestra siniestra historia de los jesuitas, que en este fin de semana, sinceramente, son dos materiales muy dignos de ver. Háganse el tiempo. La siniestra historia de los jesuitas. Y quiero invitarlos a colaborar en patreon.com/Nicolás Moraz, desde tan solo $3 mensuales. Tienen acceso a los grandes libros del pensamiento libertario en español y en PDF, a partir de 5, además, videos exclusivos para mecenas y muchas otras recompensas por más. Es fundamental su apoyo vía Patreon, Superchat, Bitcoin, Mercado Pago o la opción unirse de YouTube para que nuestro trabajo siga siendo posible. Es un equipo, mucha gente a la que pagarle por este labor que hacemos de la manera más noble y consecuente posible. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.